Así es, 20 minutos faltan para las 9 de la mañana. Hacemos junto a ustedes Palabra que es Noticia en este día lunes 28 de octubre del año 2024. Bueno, fin de semana de elecciones, pero también hay otros hechos muy relevantes que tener en cuenta. Durante la mañana de ayer domingo, el Ministerio de Salud actualizó el estado de los estudiantes heridos tras la explosión del pasado miércoles en el Internado Nacional Barros Arana. Bueno, el reporte indicó que hay 22 afectados que están hospitalizados, de los cuales 7 se encuentran en estado crítico y 1 en estado de extrema gravedad. Es un hecho además que volvió a poner el debate sobre la violencia en los colegios. Bueno, está en línea con nosotros hasta ahora el gerente de programa en la Fundación San Carlos Maipo, Raúl Perry, a quien le damos la bienvenida al programa. Raúl, buen día. Buen día, Raúl. Buen día, Andrea. Buen día, Antonio. Muchas gracias por atendernos, Raúl. Bueno, déjame preguntarte en una primera mirada un poco, ustedes que han trabajado tanto con los jóvenes, la infancia, en este sentido. Claro, no sabemos muy bien qué ocurrió, pero digamos hay un fenómeno que se viene desarrollando hace harto rato. ¿Qué te pasó cuando supiste este evento que ocurrió en el INPA? De todas maneras es algo que conmociona, ¿verdad? Yo creo que la primera reacción es de estupefacción, es decir, cómo podemos haber llegado a una situación como esta y después, bueno, la enorme preocupación que tenemos por la salud de todos los jóvenes involucrados en este evento y que esperamos que se recuperen todos. Y después la confirmación de lo que como Fundación San Carlos de Maipo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Estamos llegando tarde a resolver, a prevenir estas problemáticas, a evitar que ocurran. Y creo que la meta que deberíamos definirnos, el llamado que hacemos como fundación, es a dejar de llegar tarde, a tomarnos la violencia escolar en serio y a tomar las acciones que de verdad van a impedir que este tipo de dramas vuelvan a ocurrir, a dejar de perder jóvenes y trayectorias vitales porque permitimos que la violencia se apodere de todos los entornos en los que están desarrollándose nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿a qué te refieres con esto de tomar en serio la violencia? Porque uno lo que escucha es que, no sé, pues que se mano dura, digamos, se habla como de... hay ya, de hecho, hay un artículo el fin de semana también en El Mostrador que decía que Carabineros igual está bastante presente en estos colegios emblemáticos. No estoy diciendo que la violencia sea solo de los colegios emblemáticos, ni tampoco solo de lanzar bombas molotov o ponerse digamos, como que los overoles blancos, sino que es mucho más también. ¿A qué te refieres? Porque no parece que no es lo mismo que es lo que está hablando las autoridades. Es una buena observación, André, y gracias porque nos dan esa oportunidad de poder comentarlo, pero pensémoslo un segundito, déjame hacer una metáfora con lo que es el cáncer del pulmón. Yo creo que la violencia es el cáncer de pulmón que está afectando a nuestra juventud. Y cuando uno piensa en cáncer de pulmón, uno dice, ya, ataquemos cáncer de pulmón en la fase 4, pero sabemos que cuando estamos en estado terminal, lo que se pueden hacer cosas, ¿eh? Hay quimioterapias, hay terapias, pero hay cirugías, pero sabemos que es caro, que deja secuelas y que no siempre funciona. Podríamos ir entonces más bien, tomarlo en serio significaría ya pasemos a detección temprana, tratemos de encontrar cuando aparecen los primeros tumores, pero también sabemos que eso es llegar tarde. Cuando la sociedad se tomó en serio el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares, atacó las raíces del tema. Y fue, dejemos de fumar. Hablemos del riesgo real del tabaco, tomemos medidas para que efectivamente el cigarro sea un tipo de consumo que vaya a la baja. Y eso efectivamente se ha logrado. Eso es tomarse en serio un tipo de enfermedad. Ir a las raíces y atacar las raíces. Y yo diría, con Fundación San Carlos de Maipo, tomarse en serio esto significa, muy en la práctica, necesitamos programas y currículums para la enseñanza de la no violencia desde preescolar y necesitamos meternos en la formación de la parentalidad, porque es una de las componentes más importantes que tenemos en la comunidad escolar. Los niños no son niños distintos cuando cruzan la puerta del colegio. Y formar en una crianza positiva que resuelve dentro del hogar también los conflictos en forma no violenta. Tomando esos dos puntos, uno puede pensar en niños, niñas y adolescentes y en padres, madres y cuidadores que resuelven esos problemas de forma no violenta y que reducen las tasas de eventos violentos en el mediano y largo plazo. Ya, pero eso en fácil, ¿qué es? Porque en fácil. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Un currículum de la no violencia son programas que a nivel de preescolar, prekinder y kinder, le enseñan a los niños formas de pensar
que les permiten resolver los conflictos de forma no violenta. Ya, o sea, pero vamos a... Perdón, dime. Pero imagínate el entorno en que uno viene también de un entorno que es violento, un entorno donde, por ejemplo, ha ido ganando terreno los narcos, donde se han transformado también en una suerte como de estrellas también, donde el tema hay un cruce también ahí entre la idea de tener cosas, de ser alguien, de tener una identidad que te la da también lo narco, que está asociado a la violencia, que es parte del paquete también, por ejemplo, o lo que parece ser que también está tomando los colegios o a los niños y niñas y adolescentes, sobre todo de algunos lugares muy específicos, es el tema de la idea de ser asistémico, digamos, o sea, es decir, anarquismo, donde hay algo que estudian, leen y creen en el anarquismo como una forma de lucha también, porque hay varios fenómenos que suceden acá. Mira, hay muchos fenómenos, Andrea, pero creo que lo más importante aquí, más allá de la observación, que generalmente nuestra observación es muy encima de los eventos, demasiado encima de los eventos. Vamos a la evidencia de lo que hay en resultados a largo plazo. Hay un estudio en Estados Unidos que es conocido como el Perry Project, cualquier alcance nombre es media coincidencia, pero en el Perry Project lo que estudiaron fueron programas preescolares aplicados en prekinder y kinder y habilidades parentales positivas. Y pudieron seguir a los niños desde sus tiernos 5 años hasta que cumplieron 40. Es un proyecto muy largo. Y lo que muestra el Perry Project es 5 veces menos probabilidad de involucramiento en el delito entre quienes pasaron por el programa y quienes no. Eso supera cualquier espacio de interpretación en otros aspectos. Y no es la única evidencia que hay al respecto. Hay sostenida evidencia que muestra cómo una parentalidad positiva desde temprana edad disminuye muy fuertemente la probabilidad de involucramiento delictual. Y en el fondo, tener niños que logran resolver sus conflictos de una manera no violenta en entornos parentales positivos previene muy fuertemente la aparición de comportamientos violentos, independiente de las apariciones esporádicas de nuevas modas delictuales. Entonces, tomarnos en serio significa recoger la mejor evidencia posible, que es la que estamos comentando ahora, intervención en preescolar, intervención parental, porque eso es lo que le va a cambiar la cara a nuestros niños, niñas y adolescentes, y es porque además es lo que soporta con una fuerza muy, muy fuerte la ciencia de la prevención, que en otros países tienen programas de doctorado, pero que lamentablemente en Chile no se conocen. Entonces, abordar esto desde esa óptica, desde la óptica de la mejor evidencia disponible, es lo que como Fundación San Carlos Maipo hacemos como llamado a tomarnos en serio el tema de violencia escolar. Estamos conversando, ustedes escuchan a Raúl Perry, el gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo. Raúl, quisiera preguntarte lo siguiente, que yo lo escucho permanentemente cuando ocurren este y otro tipo de situaciones que están asociados al tema de las molotov, del colegio, los overoles blancos y todo aquello, ¿cierto? Porque claro, tú nos estás contando cosas de fondo que uno, dice, fantástico que se puedan aplicar para prevenir y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando los chicos, estos ya están involucrados en esto? Hay todo un debate, por ejemplo, la aplicación de esta ley Aula Segura, debate político, ¿cierto? Que algunos dicen que es demasiada represión. ¿Qué se hace con las personas que, voluntaria o involuntariamente, no sé si lo digo correcto, deciden igual seguir en este camino de violencia? No sé si me explico. Es una muy buena pregunta, pero voy a abrirla en 2 planos. Plano número 1. Ahí tenemos en Chile algunos programas de parentalidad orientados justamente a familias en donde la crisis de conducta es más compleja. Existen algunos programas que abordan la temática y uno podría tratar de hacer que la cobertura fuera mayor. Por ejemplo, el sistema Lazos tiene todavía una cobertura muy baja, y el de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, con una cobertura mayor uno podría ayudar un poco más. Pero nuevamente estamos hablando de cáncer en etapa 4. O sea, es difícil, es de pronóstico reservado, deja secuelas. Entonces, esa es una cosa. Lo segundo es que si nosotros no hacemos nada en el otro plano, nosotros nos vamos a tener que preocupar de los jóvenes que están hoy en este camino, sino de todas las generaciones por venir. Entonces, tomarse en serio la prevención de la violencia significa también entender que el problema no es solo hoy, y que no es que detrás de estos jóvenes hay unas generaciones tras generaciones que van a cambiar de conducta cada uno y exclusivamente porque aumentamos la represión policial. Vamos a seguir teniendo los mismos resultados porque no estamos cambiando los puntos sistémicos que generan la problemática.
Y finalmente, y nuevamente, la evidencia nos muestra en una forma terrible. El estudio de Susan McVie en la Universidad de Edimburgo, que siguió por 7 a 10 años a jóvenes para ver sus trayectorias delictuales, mostraba con una fuerza muy grande, y además confirmado en otros estudios, que el contacto temprano con la policía cronifica la conducta criminal. Entonces, podemos tener a través de procesos más represivos aún más jóvenes involucrados, con más recalcitrancia en el delito. Entonces, el camino va justamente en la intervención de esos otros sistemas, incluso en los casos más complejos, pero por sobre todas las cosas, tenemos que abordarlo antes. De lo contrario, vamos a seguir teniendo problemas, porque esto no es una situación reciente. La violencia en los colegios existe desde hace mucho rato en Chile. Tú preguntabas el 2018 a los padres cuál era su principal preocupación y te decían la violencia, muy por sobre la calidad de educación, y eso se repite hoy. Y revisábamos antes de la pandemia, ¿cuáles eran las estadísticas de bullying? 40% de los niños de cuarto básico reportan ser víctimas de violencia antes de la pandemia. Entonces, esto es un problema que era problema antes, sigue siendo problema ahora, y si no tomamos ninguna medida, va a seguir siendo un problema mañana. Ya, es súper contraintuitivo lo que tú estás diciendo, nadie lo está diciendo, nadie está haciendo eso, lo único que uno escucha es exactamente o es más carabineros o es hay que sacar a los cabros, etcétera, etcétera. Como que no se ve mucho esta conversación. Y quiero entender también un poco qué es lo que es la parentalidad positiva, porque excelente pregunta. En general aquí hay, por lo general, en estos jóvenes, nosotros hablamos con una mamá también del Barros Arana, que decía que, del INVA, perdón, decía que la verdad había que reconocer que había muchos padres y madres que dejaban botados a sus niños, que había muchos que estaban viviendo literalmente en la calle, porque también se habían peleado con sus padres a raíz de todo esto, de toda esta violencia, de lo que estaban involucrados los chicos. Entonces que había también mucho joven ahí dando vuelta en la nada. Entonces, ¿qué es parentalidad positiva? ¿Qué es tener un papá o una mamá? ¿Qué es? Oye, una excelente pregunta, Andrea. Vamos a tratar de ponerlo así, es muy corto, pero parentalidad positiva tiene que ver con formar a nuestros niños, niñas y adolescentes más desde lo que queremos que hagan que desde la corrección de lo que queremos que no hagan. De tal manera con altas dosis de reconocimiento positivo a las cosas buenas que hacen, nuestros niños tienden a replicar y buscar más ese reconocimiento de los padres, sentirse reconocidos. Si uno hace esto desde que son pequeños, digamos, y es consistente además, que eso es la otra cosa que esperan los niños, consistencia, predictibilidad. Si yo hago A, resulta que pasa B, y no una especie como de reacción media como cambiante, de que a veces el castigo es de un tipo y después el castigo se desproporciona. Esas dos cosas, castigos consistentes, normas consistentes y reconocimiento positivo de lo que uno hace, construyen vínculos desde que son chiquititos los niños, mucho menos violentos, mucho menos agresivos, una convivencia mucho más pacífica dentro del hogar, y eso permite mantener los lazos desde que los niños son pequeños hasta que son adolescentes. Lo que nos debe estar pasando en el INVA es, en gran mayoría, no lo sé, pero lo intuyo, son papás que tampoco saben qué hacer. Obvio. Un poco perdido en esta como adolescencia y con la pérdida del contacto. Nosotros lo vemos mucho en Fundación San Carlos Maipo con las familias con las que hemos trabajado, de papás que nos dicen cuánto me gustaría retomar el vínculo que tenía con él cuando tenía 8. Y en el fondo, y ahora que tiene 14, no sé qué hacer. Entonces, ese proceso de ir formando estos elementos de comunicación en donde el reconocimiento de lo que estás haciendo bien es mucho más fuerte a lo que haces mal, es lo que se denomina crianza positiva. Y eso se entrena. No es algo que solamente se va a aprender porque alguien te dice hazlo, esto hay que entrenarlo, y existen programas, nosotros como Fundación San Carlos Maipo tenemos algunos, pero hay otros más disponibles, que entrenan a los apoderados y a los padres en cómo ir generando esta crianza positiva para que después tú puedas transformar tus normas en el referente que los adolescentes van a seguir. Y ahí es donde se hace el quiebre, y esto se forma desde pequeños, pero también se puede formar desde más adultos, y con eso ir cambiando un poco el punto en el que se involucran los jóvenes. Y yo diría, efectivamente, Andrea, es muy contraintuitivo, y lamentablemente, ¿por qué? Porque lo hemos estudiado poco como sociedad. Nuestra discusión en algún minuto era cómo bajábamos la edad de imputación penal, ¿se acuerdan? Y efectivamente lo que nos dice toda la evidencia es, por favor, retrocedamos de eso y avancemos más en entornos parentales seguros, porque también la evidencia es muy fuerte en decirnos que los adolescentes siguen las normas de aquellos que los reconocen y acogen.
Por eso en el fondo el narco ha sido tan exitoso, porque ellos también reconocen muy bien a sus huestes. Los que son sapos después lo hacen bien, se transforman en soldados y van recibiendo ese reconocimiento y van formando gente que siente que forma parte de algo. Eso lo hemos perdido como familias, hacer que nuestros jóvenes se sientan parte de esa sociedad constructiva. Y eso lo tenemos que hacer con más nexos. Y lamentablemente tenemos poca inversión a nivel país en formar a nuestros padres para tener ese nexo. Todos los padres necesitamos esa formación. Y ese es el último mensaje que no podría dar como con respecto a la parentalidad positiva. Todos los padres necesitan esa formación y en la medida en que todos la tenemos, protegemos a toda la generación. ¿Cuál vacuna? De la influencia de todos los otros medios que están dando vuelta. Así es como se hace prevención. Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo. Raúl, queremos darte las gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tengas muy buen día, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias.